líder empresarial, presenta Rewind. Un momento para ti. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos de Rewind? Estoy muy contento de poder tener un episodio más en esta tarde. Mari, ¿cómo estás? Hola, Edgar. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Feliz porque vamos a hablar de vinos, pero en específico de las botellas de vino. Exacto. ¿De dónde vienen? Estilos, formas, tamaños todo, y el por qué. Todo. Y si bien tú estás acostumbrado a medir las botellas en coronitas, latas y caguamas, déjame decirte que hay más. Sí, hay muchas más. Y que no solo a veces son del vino tinto, vino blanco que conocemos, sino de otros estilos también de... Ahora sí que vinos o productos de la uva, ¿no? Así es. Más bien dicho, de bebidas alcohólicas de uva, por llamarlo de una forma. Aunque la más común es la de 750, pues cada vez vamos a empezar a ver más formas y tamaños de tanto para abajo como para arriba. En el mercado como tal, realmente te encuentras 2 o 3 tamaños, ¿no? Exactamente. Pero hay muchas y cada una tiene su nombre. École. Entonces, de entrada hay alrededor de 20 tamaños para las botellas de vino o, bueno, estos destilados. Y tenemos 3 o 4 en el mercado, que ahorita los vamos a ir platicando, pero ¿de dónde viene el uso de la botella para el vino? A ver, sabemos que antes pues se guardaban en jarrones, ánforas de barro. Que de hecho, de ahí es donde descubren cuándo viene esta forma de hacer vino y bla, bla, en Armenia y bueno, todos estos lugares que ya hemos platicado, porque en las ánforas tenían cierta absorción y se quedaba el vino ahí como guardadito en la parte del fondo de las ánforas. Luego vienen los barriles o las barricas de madera que empezaron a utilizar también para la guarda, para hacer más intenso, más complejo el vino, para pulir los taninos, etc. Pero llega un momento en que, a ver, ¿qué onda? Tenemos que trasladar el vino y es muy complicado trasladarlo en las barricas o trasladarlo en las ánforas. Por el tamaño, porque se rompía, por lo que quisieras. Y viene a partir del siglo XVII, más o menos, esta nueva forma de guardar un vino, que es la botella. Sí, ahí llegó el vidrio, donde pues, se hizo para facilitar la comercialización. Y bueno, pues su diseño y sus características hacen que sea más fácil de transportar. Servir, tomar. Hasta para una persona poder cargar un par de botellas es mucho más fácil que una ánfora. O obviamente un barril, pues está complicadísimo, ¿no? Entonces, viene gracias a los venecianos que perfeccionan toda esta forma de hacer vidrio de diferentes formas y en diferentes utensilios y demás, empiezan a perfeccionar o a hacer más bonita la botella cada vez. Obviamente era muy artesanal. Y después viene una etapa en la que los ingleses, como siempre, también los ingleses perfeccionan cada vez más. Y en Bristol, en una fábrica de vidrio, empiezan a hacer ya lo que es la botella a nivel industrial. Desde 1821, por ejemplo. Y es esta botella que conocemos, que es la botella típica que vemos en el súper. Muy reciente también. Pues sí, 1821, relativamente sí es reciente. Es esta botella que vemos en el súper, ya obviamente cada vez más perfeccionada, pero es la que empieza a hacerse ya a niveles industriales o de cantidades mucho más altas, ¿no? Y a partir de ahí empiezan diferentes estilos, colores, tamaños y formas, que tenemos muchos. Muchos. Sí. ¿Por qué 750 mililitros en la botella que vemos siempre, Edgar? A ver, es la más común y hay varias como historias. Se dice que es porque es la capacidad pulmonar, ¿no? Donde podían soplar. El vidrio soplado, que hablamos de los venecianos. Donde salía también. Y no tronaba. No tronaba y aparte era lo que podía aguantar. Sacar. Sí. Esa es una de las historias. De las historias. Otra es que era la cantidad que le daban a los romanos o a los ejércitos en Roma. Como les hemos dicho, antes el agua como tal se contaminaba. Sí. Así que los ríos, los lagos, etcétera, se contaminaban muchísimo. O dejar el agua sola podía ser causa de
muchos otros hongos y demás. Entonces, a los soldados les daban una cantidad de vino específica diario, obviamente mezclado con agua, y esa era entre 700 y 750 mililitros, y era lo que tomaban diario. La otra es por una medida de un galón inglés, ¿no? Sí, el galón inglés era como, me das una quinta de vino, y era porque era la quinta parte de este galón inglés, que durante mucho tiempo fue la medida estándar. Por eso en Inglaterra, en Estados Unidos, tienen estas medidas como el galón y, bueno, ¿cómo se llama? La pound, la libra y todo esto, se hereda. Sí. Ajá, la milla y demás, que es el único país que sigue, creo, con esas medidas, ¿verdad? Sí. Entonces sí, allá siguen estas medidas que son heredadas de Inglaterra y por eso se le da esta y fue hasta hace medida. poco, ¿no? Donde se establece ya... ¿El sistema métrico? No. El tamaño de 750 sí, fue como 1970, oficial. O sea, no es nada, 50 años. A nivel mundial es el tamaño oficial. Es el tamaño estándar, sí. Como que es el que ya no nos compliquemos, todas las bodegas y todos los productores de vino, este es su tamaño estándar. Y ha sido, pues obviamente, facilitador para transporte, para las cajas, ya todas se hacen iguales, etcétera, ¿no? Que es la que conocemos. Pero en el súper, luego también vemos otras. Y en ciertos lugares, restaurantes, hay de ciertos tamaños diferentes. En esta de 750 tenemos diferentes estilos también. Ah, sí. Hay varias formas y muchas se van a seguro las han visto. Una es la primera, que son los primeros que empiezan a hacer este tipo de botellas, que son los de Bordeaux, Francia, y se le llama bordalesa o Bordeaux. Y es la típica que es el cuello largo y luego... un cuadro, casi como si fuera rectángulo, pues. Un rectángulo abajo. Los hombros son muy, muy marcados y es la más usada, creo yo. Es la más habitual, sí. Ajá. Y luego viene la de Borgoña, que obviamente también es en Francia, pero ahí viene el cuello y luego hace como una curvita y los hombros más relajados, digámoslo así, de la botella y luego baja. ¿Y por qué hacen esto en los diferentes hombros de la bordalesa y la borgoña? Ah, fíjate, eso no lo sé. Ah, eso me lo explicaron una vez. Porque supuestamente los vinos de Bordeaux, que son Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, la mayor parte de sus uvas son estas, o bueno, la mezcla bordalesa, generan muchísimo tanino y generan muchísimo sedimento. Y son vinos que se pueden guardar por muchos, muchos, muchos años. Y entonces una forma que al momento que tú vas sirviendo el vino, estos sedimentos se quedan en estos hombros muy marcados de la botella. Entonces es una forma hasta como de decantar un poquito estos sedimentos de tu vino. Y en la Borgoña, exacto, se queda. En la Borgoña, la uva tinta, que es la principal en la Borgoña, o la permitida, la Pinot Noir, no genera tanto sedimento. Entonces, esa... puede resbalar bien el vino sin ningún problema para no dejar sedimento. Supuestamente. Ajá. Ah, mira. Pero obviamente ya se usan a nivel internacional con diferentes tipos de uva, dependiendo, ahora sí que el tipo de vino que estás haciendo. Sí, esas pudieran ser las más comunes. Que son las más comunes. Que más vemos. Hay otra que es una más delgadita, llamada botella Rin. Ay, sí, qué rico. De hecho, hay un vino muy famoso, el Oppenheimer. Ah, sí, o el Blue Noon. El Blue Noon, que son dulzones. Sí, que son, el Rin es por el río Rin, en Alemania. Exactamente. Que son también vinos alemanes. Le llaman alsacianas, porque son estos vinos, sobre todo estos vinos blancos, que se usa mucho este tipo de vinos en estas regiones del norte de Francia y parte de Alemania. Y entonces son estas como más estilizadas, parecieran hasta más altas. Sí. Y los usan mucho con los vinos blancos de Riesling o Gewürztraminer o todos estos Pinot Blanc que usan en estas regiones. Sí. Y son súper bonitos. En su mayoría se usan para blancos y rosados y pues normalmente vienen en colores claros, aunque hay algunos que se utilizan azules. Tipo de colores. Las han visto mucho en azul también, seguramente. Entonces... ¿por qué el color azul? Eso sí, no sé. Yo creo que son estilos ya realmente que usaron en algunas bodegas, como esta Blue Noon, por ejemplo, o la Oppenheimer y todas las que hemos visto a veces. Y luego viene la tipo Jerez o Porto. Sí. Que tiene como también los cuellos un poquito más descansados y es más oscura
todavía, o sea, el vidrio es todavía más oscuro, es más café, no tan verdoso. No sé si se fijan. Sí. Porque aparte el color sí influye. El color de la botella sí influye en qué vino vas a poner dentro de tu botella. Claro. Y entonces estos son un poquito más café, el vidrio, y el corcho, si se fijan, es un corcho que puedes poner y quitar, como un tapón. Todos son especiales para estos vinos Incluso fortificados. tiene la base más ancha. Sí, también. Porque por lo general también son fortificados o por eso es vinos de color que más guardas oscuro. un poquito más. O sea, los abres, lo tomas un poquito y lo vuelves a guardar, ¿no? Otra es la de champán. Hay otra botella que es la de champán que, aunque suele ser parecida a la de Borgoña, esta viene, más allá de la forma distinta, viene por la historia que ya conocemos de la presión. Sí. Entonces, la burbuja. La burbuja, donde se tronaban en botellas comunes o normales y tuvieron que adecuarla con el corcho, la cápsula, tal. Y más grueso el vidrio. Más grueso el vidrio. De vidrio. hecho, es más pesada. Sí. Y la parte de abajo también es mucho más grueso y esta hendidura, ¿no? Que tiene a veces ciertas botellas de vino espumoso también es para evitar esta presión al momento de que descorchas. Otra es, por ejemplo, la Franconia. Hay una que se usa mucho en una región de Alemania que se llama, de hecho, Franconia, o en ciertas partes de Alemania que es también estilo Chianti o estilo, hay otras que también se usa como, por ejemplo, destilados, por ejemplo, en Francia, que es como gordita, chaparrita. Ay, mano, les vamos a subir una foto de los diferentes estilos de botella. Pero también el Armagnac, este vino, se me estaba yendo el nombre. Pues Armagnac es como un whisky, como un brandy, estilo, entre un destilado, entre un vino destilado, más o menos. Y es una botella así chaparrita como tipo las de Chianti a veces, o más plana, la Franconia, y es francesa, pero acuérdense que aquellos rumbos eran los francos y luego ya se definió que era Francia y que era Alemania, pero se quedó muy arraigada en esta parte de Alemania también. Entonces, y ahorita que hablamos de los colores, ¿por qué son importantes? A diferencia de las formas, donde a veces varía simplemente por este tipo de características sutiles, el color de la botella sí tiene mucho que ver. Sí, mucho. Con el líquido que vamos a tener dentro. Lo más habitual es que veamos botellas negras, verdes, blancas. Bueno, y esto es porque el color protege el vino de la luz. Sabemos que la luz, claro que afecta. Claro que por eso no es bueno dejar sus vinos donde les dé el sol. No, nada. Aunque sea oscura la botella. Entonces, claro que ayuda un poco, pero lo mejor es tenerlas donde no les dé la luz, ¿no? Sí, claro. Aclaro, el Armagnac sí es un brandy. Sí es un brandy hecho, obviamente, de uva y sí es un destilado. Perdón, para estar seguros. Sí. Perdón. Bueno, también hay botellas transparentes, por eso los vemos habitualmente en vinos blancos y rosados, los más jóvenes. No porque no nos importa que le dé la luz, sino al contrario. Son de rápido consumo. Exactamente. Entonces ahí te deja ver el color del vino, como de. Sí. De entrada ya dices, a ver, vino está más dorado, está más verdoso, está más, la intensidad de la capa es más alta, más baja, etcétera. Entonces también te da una idea de qué vas a tomar, ¿no? Cosa que en los tintos la mayoría son verdes las botellas y ya no te deja ver qué tanto viene la intensidad de la capa, pero eso es en la generalidad de las botellas. Pero aparte tenemos diferentes tamaños, no nos quedamos solo con la de 750 mililitros. Tamaños nos referimos a capacidad de mililitros o litros dentro de una misma botella. Y hay unas desde muy chiquitas hasta muy grandes. Pues empecemos con las más pequeñas. Exacto. Vamos a hablar de las más pequeñas. La más chiquita, la más pequeña, es de 187 mililitros. Hasta 200, sí. Ajá. Y se llama Benjamin. O Piccolo. Bueno, es equivalente a un cuarto de la botella normal o estándar. Y es la medida exacta para servir una copa. Exacto. Que esas sí las llegamos a ver a veces en el súper. Yo las he visto hasta bien en 4 botellitas así chiquitas. Es las que te dan de repente en algunos... O en muestras, ¿no? O muestras y así. Y la verdad es que son muy prácticas porque
De hecho, hay unas hasta de vino espumoso así chiquitas, que obviamente no trae el corcho que sale volando de un vino espumoso, pero trae uno como si fuera una taparrosca pareciendo la cápsula. Sí. Y la red esta que se le pone al corcho. Y son muy agradables. La verdad es que la tienes en el refri y la abres muy a gusto. Y a veces este tipo de botellas son buenas. Por ejemplo, para vinos de alta gama, donde dices, híjole, no voy a comprar una botella pero sí venderán vinos de alta gama en estas chiquititas. Ay, bueno, no me he fijado. Tal vez media alta. Media, sí. Media. Vinos que dices, sí lo voy a comprar para... ¿Ya los has probado? Y que dices, ok, ahí lo voy a tener. Va. Si tengo ganas de un vinito, ok, no me voy a aventar ahí el tarjetazo para... Una grandota. Una grandota. Nos echamos una chiquita y pruebas un buen vino. Sí, estas sí las encuentras en el súper varias veces. Y luego viene... El término Benjamín viene... es un nombre bíblico. Ok. Y bueno, es el último hijo de Jacob y Raquel. El Benjamín, por eso luego le dicen en general a los niños chicos, ¿no? Jacob es el que después se llama Israel y de ahí vienen las 12 tribus. Ah, ok. Ya. De hecho, Jacob, cuando nace Benjamín, muere Raquel. Ah, ok. O sea, después del último muere y pues súper triste todo. De hecho, tenía otro nombre, Benjamín. No, algo así se llamaba. Y le cambia el nombre Jacob a Benjamín. Benjamín. Entonces era el más chiquito de 2 hermanos. Él quería mucho a José. Pero los demás hermanos, no sé si te sabe la historia, los demás hermanos venden a José, a su hermano, porque le tenían como mucha envidia. Porque era José el soñador. Ah, claro. Entonces él soñaba que sus hermanos le arrodillaban y pues todos como que claro que no, entonces lo trataban súper mal. Pero todo era una profecía porque cuando lo venden a unos... ¿Como esclavo o como... comerciantes. Ah, ya. Y ellos, total que llegan hasta Egipto y él se vuelve el segundo al mando del faraón. Ok. Entonces viene una hambruna. José, Dios le habla diciendo que va a venir una super hambruna, que se preparen. Ellos se preparan. Entonces, pues Egipto no le pega. No le pega la hambruna. La hambruna, pero los hermanos llegan a pedir ayuda y se dan cuenta que su hermano... que era verdad. Y que era verdad todo lo que decía. Y se le arrodillan. La mera hora sí. La profecía. Ay, sí es cierto. Ya me acuerdo que sí me habían contado toda esa parte de la historia. Y sí, tienes razón. Eso aparece en el Génesis. Y el Benjamín. Y entonces de ahí la gente empieza a llamarle al hijo menor el Benjamín. Los hermanos cuando van con el faraón no se dan cuenta que es José. El segundo al mando. El único que se da cuenta es Benjamín. Fíjate. Entonces, sí. Era el más listillo. Está buena la historia. Es que aparte, a ver, curiosamente, a todas estas tamaños de botellas que les vamos a ir platicando, le ponen nombres bíblicos, ya sea judíos o ya sea de otros tipos de reinos jordanos y demás, pero que es toda esta parte de la Biblia antes de Cristo. Y le ponen así, y son los franceses quienes bautizan estas botellas o estos nombres, quienes dan estos nombres porque les quisieron dar como una connotación muy, pues como de realeza a las botellas. Y entonces les vamos a ir platicando el nombre de cada una y de dónde viene o por qué. Así es. O quién era este personaje del cual toman su nombre. Bueno, después viene una que se llama filet o demi o media, que demi o demi en francés quiere decir mitad y es 375 mililitros, que es justamente... Te brincaste. Me brinqué la Chopin. Cierto, la Chopin o Chopin, no sé. Es 1/4 de litro, cierto, 250 mililitros. Y esta lo que tiene es que proviene del francés, obviamente es Chopin, y lo recibió del alemán también, que significa cucharada. Y después todo esto pues se usa muy poco, pero sí es una medida de 1/4 de litro o 25 centilitros, que son 250 mililitros. Sí. Entonces, bueno, la que sigue, de mí. Perdón, me brinqué. No, está bien. Digo, más bien para irnos para ir en orden. Partes. Esta es una medida poco común. Sí, muy poco. La verdad es que yo no la he visto. Se ofrece como recuerdo en algún evento. Más bien. Y no solo con vino, también se utiliza en aceite. Claro. Sí. Y es equivalente a una pinta de cerveza, también le llaman. O una cucharada, como decía el Chopin.
Y luego viene esta Demi. Esta es de 375 mililitros. Y bueno, son conocidas de este modo o también como media botella, ¿no? Debido a que, pues, es la mitad de la medida estándar. La mitad de la medida. Esa no tiene mucha ciencia el nombre, ¿no? Luego viene otra que se llama... Es mitad. De mi, mitad. Luego viene otra que les llaman Jenny o frasca, que esa se usa mucho en los vinos de postre y ustedes lo van a ver, es una botella muy delgadita y con el cuello también alto y lo usan mucho para los vinos, ya sea, por ejemplo, el Sautern en Francia o estos alemanes que son botrizados. Y también dice que proviene de un tipo, o sea, la denominación como tal de esta botella también de una aguardiente que se embotellaba en Gales. Y también de ahí viene esta tradición de esta botella Jenny, que se usa mucho en los de vinos de postre. De ahí viene la Clavelin. Esta medida de 620 mililitros. Extraña medida. Extraña medida, pero solo se usa en una parte casi. Exactamente. Es procedente de los viñedos del Jura, en el este de Francia. Sí. Y bueno, parece ser que el 38% del vino amarillo elaborado se perdía por evaporación natural. Por lo que cada litro quedaban esos 620 mililitros. Mililitros. Sí, exacto. Es que la elaboración de sobre todo lo hacían en un vino muy específico del Jura que se llama Banjun, que es vino amarillo y que es delicioso, por cierto. Y lo hacen muy estilo al vino de Jerez, de la crianza biológica, que se forma un velo de flor. Y pero estas eran unas barricas enormes. Y se perdía pues el 38% del vino porque la dejaban. Se evaporaba de cierta forma y entonces iba bajando. Y sí es muy famoso estas medidas diferentes en Jura. Pero le dan nombre por una familia, ¿no? Sí. En el siglo XVIII es el apellido de la familia. Y bueno, le encargó a una fábrica de vidrio de la Vieilloy, que les fabricaban botellas de 0.62 litros para embotellar su preciado vino. Fíjate, amarillo. Qué loco, ¿no? Todo tiene una razón de ser, definitivamente. Y bueno, después viene la que ya platicamos, que es la estándar. Aparte, la botella más usada y es el nombre más simple de todas. Estándar. Pero bueno, es que tiene muchos nombres como estándar. Ya se los dijimos, muchos estilos. Y luego hay ciertos lugares donde usan unas botellas de litro, que son... como los vinos de mesa, los vinos de la casa, los que producen en sus viñeditos, que luego en Europa se da mucho, o en parte del sur de América, como ciertas partes de Argentina o Chile, que casi que tienen su viñedo en su casa. Y entonces es el vino de la casa que hacen ellos. Sí, porque realmente es una botella, a ver, pues normalmente la leche viene en litros. El garrafón. Cualquier cosa viene en litros, ¿no? Pues... Es el que guardan ahora sí que en el bote que tienen ahí o en la botella que tienen ahí. Litros, no son vinos embotellados en este tipo de tamaños. No son como botellas. Que para comercializar, más bien. No. Son como que para consumo propio, ¿no? Pero bueno, pues viene el litro de vino, ¿no? Ok. De ahí viene la Magnum. La Magnum, pues es el doble, son 1.5 litros y pues el nombre es proveniente del latín y significa grande. Magnus. Sí, que antes, acuérdense, Carlo Magno, ¿no? Alejandro Magno. Sí. Entonces, era así como, wow, el grande. El grande. Ajá, Alexander. Un dato que lo escuché de ti precisamente es que la tendencia de tomar vinos en botellas Magnum cada vez iba creciendo porque había menos contacto con el oxígeno. O el poquito oxígeno que queda dentro de la botella. Exacto. Sí. De hecho... se tiene pues el conocimiento o la cuestión de las bodegas que usan todas estas botellas Magnum es sus vinos grandes o de grande guarda o de culto, etcétera, los guardan mucho en estas Magnum porque es la mejor forma de conservar un vino. Exacto. La mayor parte del vino no tiene tanto contacto con ese poquito oxígeno que queda en la botella, entonces su evolución es más lenta, más tranquila. Y verán muchos vinos Magnum, muchas botellas, estas sí las van a ver en el súper, son estas botellas más grandes que son 3 litros. Y si quieren estar en una reunión en la que, pues en vez de llevar 3 botellas chiquitas, pues llevan esa. Lleva esa, sí. Y es muy fácil de servir, o sea, no es tan pesada.
y será mucho mejor la calidad que tengan en un... Pues para eventos es mucho más práctico. Sí, claro. Cargan 2 botellas en vez de 6, Exacto. ¿no? Entonces sí, es como, dicen que es el mejor tamaño de botella para la guarda de un vino. Y luego viene otra, después de la Magnum, que es la John. Mary Jane. Esta es una botella. María Juana. De hecho, se cree que es en homenaje a Juana de Arco. Esta amazona, o ¿cómo le llamamos? Bueno, no, amazonas andaban en caballo, ¿verdad? Esta guerrera francesa, sí. Que muere, de hecho, en Rouen, en Francia. La quemaron a la pobre, o sea, sí. Fue horrible. Creían que, como ella decía que tenía contacto directo con Dios y se comunicaba con él, bueno, dijeron que era un hereje, la queman. Pero este tamaño se cree que viene en homenaje a Juana de Arco y tiene una capacidad de 2.25 litros, que es equivalente a 3 botellas estándar y muy común en Francia para embotellar, como les decía, otro tipo de vinos, como es el coñac o el vino de Burdeos. Entonces, son pocos lugares que la usan también y es como muy francés, ¿no? Esta medida también la usan mucho los franceses, nada más. De ahí viene la doble Magnum, que ahorita lo platicamos, que son 3 litros. Son 4 botellas estándar y el doble de la botella Magnum. Ok. Pues por eso el nombre. Sí, cierto, perdón, Magnum es 1.5 litros, había dicho que 3. Me equivoqué. Curiosamente, en la región de la Borgoña, esta medida se conoce como Jeroboam. Pero luego... O sea, nos hacen bolas porque hay otra botella que le llaman así. Pero bueno, en Bordeaux... Es que esta es la Jeroboam y la que sigue es Rehoboam. O Jeroboam. O sea, a ver. La doble Magnum solo en Bordeaux se le llama Jeroboam. En todos los otros lugares le llamamos doble Magnum. Sí. Y luego esta... Ahorita les vamos a decir quién era Jeroboam. Pero luego viene esta que es la Rehoboam, que son 4 litros o 6 botellas, 4 litros y medio o 6 botellas estándar. Y la denominación, o bueno, el nombre viene en honor al rey de Judá o Judea, que era Roboam. Pero él era, o sea, a ver, Jeroboam era el primer rey de Israel en el 753 a.C. y es quien funda Roma. Y luego Rehoboam fue el hijo de Salomón, que Salomón, ustedes saben que fue, bueno, el último rey de Israel y bueno, ahorita vamos a platicar de él porque hay otra botella que se llama Salomón. Pero bueno, ahí van. Empezamos con los nombres bíblicos. Sí, es que hubo un problema entre estos dos, ¿no? En aquel tiempo... En el reino de Judá o de Israel está el hijo de Salomón, pero no fue bien recibido por los israelitas, las tribus del norte. Entonces, él tuvo que acudir a Siquem a recibir la corona de Israel de mano de los ancianos. Y ahí, esto aparece en Primera de Reyes, capítulo 12, del versículo 1 al 24. Entonces, aquí es donde él empieza con la queja con los ancianos, porque su padre Salomón les había dejado como muchos tributos económicos, o sea, muchos impuestos, básicamente. Entonces el pueblo le dice, oye, pues ahora tú eres el rey, no seas como tu papá, échanos la mano. Perdónanos los impuestos un poquito. Entonces él va con los ancianos y les dice, ¿qué hago? Y los ancianos le dicen, pues es tu momento de brillar, ¿no? O sea, son 5 minutos de fama. Échale la mano, baja los impuestos. Y por eso también se hace. Y dice, a ver, no. Y entonces le pide consejo también a los jóvenes del pueblo. Entonces, la juventud o los jóvenes de su edad les dicen, no, encarece. Ni más. Porque si tu papá los castigó, hay una en el texto, dice que si tu papá los castigó con látigo, tú castígalos con escorpiones, o sea, como que más fuerte. No, manches. Entonces, cuando le dicen lo de los impuestos, se le dice, pues, déjenme 3 días, o sea, váyanse, regresen en 3 días y les digo qué onda. Regresan todos muy contentos y les dice eso y pues, tómala que no, que siempre no.
¿Y qué hizo? Entonces el pueblo se separa, lo deja. O sea, sí sube impuestos. Él se hizo rey, pero solamente de una parte. A Jerusalén se fue. Y ahí se quedó y fue rey de ahí. Rehoboam, nada más. decimos, el hijo de Salomón. Y Jeroboam fue el que se queda con el pueblo de Israel. O sea, al momento que hay esta división, exactamente, Jeroboam aprovecha y se convierte en el primer rey de Israel. Y Roboam se queda pues, de este otro lado. En Judea. Porque es la división, ¿no? Se dividió. Fíjate, no, qué impresión. Digo, aparte de que estamos sabiendo de botellas, estamos sabiendo de historia bíblica, ¿no? De antes de Cristo. Sí. No, es que, ¿ven por qué le pusieron los franceses estos nombres a estas botellas? Para que también uno se preguntara, bueno, ¿y quién fue este cuate? ¿No? ¿Qué hizo? ¿Por qué es tan importante que le pusieron este nombre? Después de Rehoboam, hijo de Salomón, no se les olvide, viene un nombre que todos hemos oído, que es Matusalén. Matusalén es una botella de 6 litros, que son 8 botellas estándar, y en Bordeaux o en Burdeos también se le conoce como imperial. Y hace referencia a Matusalén, quien fue el hombre más antiguo, o bueno, no más antiguo, que vivió más años. Más longevo. Más longevo, tienes razón, esa es la palabra, más longevo. Según el Génesis, vivió 1000 años. Por eso siempre dicen, voy a ser como Matusalén, voy a vivir muchos años. 969 años exactamente. Qué impresión. Según el Génesis, eso dice. Es hijo de Enoc y es abuelo de Noé. De Noé, el del arca de Noé. El del arca de Noé. Sí, el hombre más viejo del mundo, patriarca bíblico y, bueno, se le conoce por la súper longevidad que tuvo, lo cual no es cierto. Obviamente un hombre no puede vivir casi 1000 años. Bueno. Según la Biblia, o bueno, el Antiguo Testamento, sí. ¿No? El Génesis, sí. Génesis 5, 21 al 27. Es parte del Antiguo Testamento. Hablando de la genealogía. Y bueno, pues sí. ¿Quieres vivir 1000 años entre como Adán Matusalén? y Noé. Entre Adán y Noé. No más, en un pedacito de la historia del mundo. ¿Te gustaría vivir 1000 años? A mí no. Depende dónde. No, a mí no. Bueno, pero que los míos, la gente que está conmigo, también viva 1000 años. Eso sería chido. Y bueno, después de Matusalén, ¿cuál sigue? Viene Salmanasar. Es una botella de 9 litros o 12 botellas estándar. Y corresponde al nombre del rey asirio que deportó las tribus de Israel. ¿No? ¿Corrió? Sí. En algunos lugares esta medida también es denominada Mordecai. Que también fue un personaje del Antiguo Testamento. También del Antiguo Testamento. Rey de Asiria y Babilonia. Ok. Bueno, gobernó durante 727 a.C. y el 722 aproximadamente. Ok. Él se enfrentó al rey Oseas. También en el libro de los reyes, en este transcurso, ahí fue donde... Hombre, tú sí estudiaste catecismo. A mí, la verdad, no te creas, en el catecismo casi no nos enseñan esto, ¿verdad? De la Biblia. Es que sí, es que es súper interesante toda esta parte de la historia del mundo. Más allá de si eres católico, cristiano o la creencia que tengas. Es un libro histórico. Es un libro histórico y es muy importante. Entonces, con este pretexto, investiguemos más. Oseas, rey de Israel, se negó a pagar tributo y pues ahí entra este otro rey Salmanasar y los expulsa. Híjole, sí. Los corre. ¿Sí? Totalmente. Sí fue medio drástico, ¿no? Este rey. Que ya más adelante, pues, cae Samaria. Ok, va. La botella que sigue es una que tampoco conocemos mucho, que es de 10 litros y tiene un nombre muy curioso, ya sea Demjin o Jan o Dama Juana. El nombre Dama Juana yo sí lo he escuchado. Dama Juana. Dama Juana, pero no lo había oído de una forma muy francesa, que es Dame o Dame Jean, o no sé, por favor díganme cómo se dice, la Dama Juana. Este nombre viene, les digo, una botella de 10 litros y se usaba mucho en la región de la Provence o de la Provenza, en el sur de Francia, en el Mediterráneo. Y parece ser que se llama así gracias a la reina Juana I de Nápoles. Esta dicen que huye de esta región donde vivía. Se refugia un día de tormenta en el taller de un maestro botellero y le permite que
sople una botella, esto de soplar el vidrio, y dicen que era tal la capacidad pulmonar de esta reina Juana I de Nápoles que llegó al punto de casi, 10 litros la capacidad de esta botella. No, hombre, eso sí estaba más que el rey del viento y demás, no inventes, o sea, 10... A ver, comparémoslo con el estándar, que dijimos que es porque era la capacidad pulmonar promedio. Imagínate, de un soplido, ¡fum! Hizo una botella litros. para 10 litros. ¡Qué impresión! No. Bueno, estaba cañona. Esa mujer yo creo que nadaba mucho. Yo creo, Buceaba. No, bueno, ese es el nombre de la dama Juana. Órale. Va. Y va creciendo las botellas y llegamos a Baltasar. Ajá. Este nombre de uno de los 3 reyes magos va para la botella de 12 litros. Son 16 botellas estándar. Qué impresión, sí. Sí, y fue un rey mago regente de Babilonia. Sí, que a ver, la Biblia no dice que eran reyes magos, solo dice que eran sabios del oriente. Científicos, luego dicen. Bueno, lo que se le llama ahora científicos Sí. o tipo Sabios. astrólogos. Les encantaba todo lo que eran las estrellas, el cielo, Y no eran 3, constelaciones. No, había muchos. eran muchos. Pero bueno, la tradición ya lo redujo a 3. Y bueno, Melchor, y hasta los colores, ¿no? Las Gaspar y razas. Baltasar, ¿no? Une las razas, Exactamente. Entonces, pero bueno, sí aparece en la Biblia. Baltasar era un príncipe caldeo de Babilonia y fue último rey de la 10ª dinastía de Babilonia. Y aparece en la Biblia en el libro de Daniel. Ok, es que ¿cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? Es impresionante. Sí, hay muchos. Y todos cuentan muchas versiones e historias de la Y creación del Baltasar mundo. aparece como un hijo de Nabucodonosor. Ah, que es la botella que Es sigue. la botella que sigue. Sí, Nabucodonosor es, yo creo que cuando hablamos de tamaños de botellas, luego cuando ya medio empiezas a estudiar el mundo del vino es de la que más te acuerdas, ¿no Sí. te pasa? Como que es un nombrecito que traemos aquí muy pegado. Y bueno, fue un famoso gobernante de Babilonia y da nombre a estas botellas de 15 litros, que vendrían siendo 20 botellas de 750, o sea, estándar. Él fue un rey de Babilonia y fue de los reyes más importantes de esta parte del mundo. Nabucodonosor II, de hecho es. Construye Babel, ¿se acuerdan de la famosa torre de Babel? Y los jardines colgantes de Babilonia, las cuales eran parte de las maravillas del mundo antiguo. Y bueno, fue uno de los reyes más importantes de esta época del mundo. Sí, él aparece en el libro de Daniel también. Y bueno, Daniel fue uno de los profetas importantes del Antiguo Testamento. Y él en su segundo año de reinado, por ejemplo, soñó con una gran imagen. Por eso Daniel tuvo tanta relevancia o aparece tanto en este reino, ¿no? De Nabucodonosor. El rey sueña, ¿no? Con una gran imagen hecha de varios metales, oro, plata, bronce, hierro, barro. Soñaba muy ligerito él. La cual era destruida totalmente por una gran roca. Bueno, ahí donde entra como el una profeta. profecía. Sí, era una profecía y fue el profeta Daniel quien lo interpretó como el auge y la caída de 4 imperios mundiales, sucesores de Babilonia. Muchos han querido darle como La estas connotación. connotaciones actuales y que va a ser China y Estados Unidos y bueno, no. O sea, hasta ahorita no sabemos quiénes Hasta son ahorita no esas sabemos 4 cuáles son torres o 4 los reinos o si ya cayeron. Muchos dicen que ya se cumplió esa Alemania, que profecía. en su momento. Otros dicen que todavía no, que apenas va a suceder, pero bueno, ahí está. Pero, la profecía es que 4 reinos caerán o 4 pilares. Exactamente. Es que es una estatua Ajá. que está hecha, o sea, dice que literalmente tiene varios materiales, ¿no? O sea, por ejemplo, la cabeza de oro, el torso de plata, la pierna de bronce. Y esos son los 4 pilares. Entonces, ajá. O 4 reinos. Bueno, que también los profetas... Bueno, son 5. 5, fíjate. Oro, plata, bronce, hierro y barro cocido. Ok. Qué brutas. ¡Oh! Ya ven. No. Esta sí es una clase de historia de la religión. Sí. No, hombre. De hecho, con Wow. Nabucodonosor fue cuando castigan a estos 3 jovencitos, amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que son mejores conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego.
¿Los has escuchado? No, me sabía los otros nombres, estos de Misael y ese sí, pero estos... Bueno, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos se rehusaron a adorar una imagen de Nabucodonosor y fueron arrojados al horno hirviente, caliente. Ah, qué bonito. Pero ya después de que está el horno, empiezan a ver que hay una figura más. Un cuarto. Ajá. Que emerge de estos tres que se están dice, quemando. caray, pues ¿cuántos se echaron? No, pues eran? a los que nos dijeron. ¿Tres? No, pues es que hay más. Hay un cuarto. Exactamente. Y cuando los sacan, salen ilesos. ¿El fuego no los quemó? No. O sea, eran divinos de una forma. El Espíritu de Dios estuvo con ellos por no adorar a la imagen. A los falsos dioses. Exactamente. Okay. Gran historia bíblica también. También. Oye, qué interesante. Está bien padre. Sí, bueno. Lo mezclas luego con, ya me estoy metiendo otro rollo, pero los vikingos, ¿no? Que eran los que adoraban todos esos falsos dioses y por eso los cristianos acá en Europa los juzgaban de herejes, ¿no? Sí. Es más o menos esto. Qué impresión. Bueno, pero bueno, es otra Siguiente. historia. Esto fue Antiguo Testamento, los vikingos vinieron ya después de Cristo. Pero bueno, sigue otra. Melchor, que es otro de los famosos Reyes Magos. Melchor, Baltasar Gaspar. y Gaspar. No hay una botella que se llame Gaspar. Qué gachos. Sí lo hicieron a un lado, ¿eh? ¿Qué onda? A ver, a los franceses les vamos a reclamar por parte de Gaspar. Bueno, viene Melchor, otro de los Reyes Magos que dio nombre a una botella de vino y en este caso son 18 litros de capacidad, que son 24 botellas normales. Esta botella también recibe el nombre de Salomón en la Borgoña, quien fue el rey de Israel, que ya ahorita platicamos. Y pues bueno, también es muy famosa. Y Melchor, yo realmente solo sé que le llamaban, era uno de los Reyes Magos, que obviamente no era rey mago, era un casi astrólogo, que les encantaba investigar todo esto de las estrellas y las constelaciones, que es así, desde hace miles de años las estudian, ¿no? Todo el rollo de las constelaciones. Sí. Y es súper interesante. De ahí viene la botella Melquisedec. Este era un rey de Salem y este personaje da nombre a botellas de 30 litros, 40 botellas estándar. Y el peso es de 50 kilos. Fíjate, a partir de la Salmanasar, o sea, que son 9 litros por ahí, ya empiezan a utilizar unos artilugios, pues como bases para poder... Sí, servirla. Servirla, porque si no, o sea... No se puede. No, el peso no te ayuda. Sí, la Melquisedec, 40 botellas. Y sí, esta a fuerza tiene que usar esta base para servir. Pero entre Melchor y Melquisedec hay tres, que una es la Salomón, que son 20 litros, que es bueno, platicábamos, el rey el último rey de Israel, lo que tú decías, y es el que está antes de la desaparición de Judá e Israel y construye el primer templo de Israel. Y fue hijo de David. Y fue un rey súper importante en su momento, ¿no? Sí, Melquisedec aparece en Génesis, capítulo 14. Bendice a Abraham. Ok. Y es cuando dentro de su bendición está lo de su descendencia, la descendencia de Abraham. Súper importante, ¿no? Sí. En toda esta historia de la Y se dice Biblia. que fue la primera vez que se da el diezmo. Y de ahí se quedó. Y lo aprovecharon Génesis muchos. 14. El diezmo Abraham lo aprovecharon muchos. Le dio el diezmo de todo. Que le decían a la gente, ¿no? Que el diezmo era para su sanación del alma. Si tú pagabas diezmo, entonces Dios te perdonaba. Durante muchos años. Los papas lo usaron, muchísimos reyes y señores feudales. Se hizo muy famosas las indulgencias. Ajá. Sí, también. Plenarias y... Bueno, entre un que ahora personaje ya no es lo mismo, pero llamado Martín Lutero. Ah, claro. Que encabezó la reforma y fue el que es un católico que fue a decirles como, ¿qué onda? O sea, sí, es que sí le estaban regando. Eso Digo, dice la Biblia. dividió a la iglesia definitivamente, hace el luteranismo, divide a la iglesia, pero tenía razón dentro de todo. Bueno, ya eso es y fíjate, otro punto, el pero impacto de la reforma. Su razón inicial era cierta. El impacto de la reforma, sí, claro que fue religiosa, pero aparte fue buenísima en el tema de educación, por ejemplo. Sí, reforma, la verdad es que fue hasta educativa. Porque... Las universidades públicas nacen gracias a la reforma. Sí, es que antes acuérdate que la educación la dominaba la iglesia. Exactamente. Que la iglesia también
gracias a la iglesia cristiana o católica, como se llamaba en aquel momento, cristiana más que nada le llamaban, pues creó, de hecho, la primera universidad, tengo idea, fue en Colonia, en el año 1000 más o menos, fue la iglesia. Y abrió educación para mucha gente, pero tenía que ser religiosa. Sí. Y Lutero ya la hace pública, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos yendo a otro punto. Ya sé. Y sí hay otra que se llama Sovereign o Soberano de 25 litros. Y la última que es de 27 litros antes de la Melquisedec, que se llama Goliat. O Goliath, ¿no? Goliat. Que bueno. Goliat, gran filisteo gigante que estuvo amedrentando a David. Al pueblo judío. Ajá. Y pues nadie se animaba y todo salió de un pequeño llamado David, que él dijo, yo mero. Toda la historia de y David. Todos se burlaron de él porque él era un pastor. Él cuidaba ovejas. Pero a ver, pues él aprendió a usar la onda y mataba osos que se le y pusiera leones. enfrente, claro. Entonces dijo, no, yo mero. Entonces ahí más allá del reconocimiento a Daniel, pues él era temeroso de Dios y él sabía que Dios iba con él. Y él fue cuando se enfrenta y hasta que de una piedra lo tumba, le da en el punto exacto. Y lo mata. Cae porque la promesa del pueblo de los filisteos era, quien me gane, nos rendimos. Y sí. Y sí. Aparte es como muchas historias del Antiguo Testamento pasaron o no pasaron, no sé, pero es mucho como también analogías de el fuerte contra el débil y cómo el débil no era el débil realmente, ¿no? En esta historia de David y Goliat. Ya me estás haciendo ojos de que ¿qué estás diciendo? O sea, hay veces que son más... Es que hay unas historias que la verdad sí son, increíbles, como el hecho de Matusalén que vivió 1000 años, ¿no? Pero a veces son también como ciertas analogías a la sociedad, quizá. O por eso nos dan la ¿cómo le llaman cuando lees algo y dices... Esto aprendí y esto saqué bueno de la moraleja. Como decía Broso, ¿quieren la moraleja? O sea, son como moralejas. A veces pienso yo. ¿No? A ver, También. como paréntesis. Sí, bueno, ya nos pusimos a pensar en otra cosa que no tiene nada que ver con el vino. Bueno, pero está bien. Yo creo que la Biblia es un libro histórico. Sí, definitivamente. Y al ser un libro histórico, sucedió. Yo como lo he entendido no se trata tanto de los hombres, o sea, de nosotros como personas. No somos nosotros buscando a Dios, ¿no? A esta figura divina. Más bien, toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es Dios buscando al hombre. Entonces, en cada historia que decide agregar en la Biblia, es esta, como dices tú, esta analogía, pero de cómo es él buscando al hombre, no cómo el hombre busca a Dios. Ok. O sea, no se trata de nosotros. Se trata de él buscándonos a nosotros. Ok, ya me pusiste a pensar. Pero eso lo hacemos tal vez en otro podcast. Ya sé, no, sí, ya me pusiste a pensar porque yo lo veía más del otro lado, del hombre buscando a Dios. Y lo veía como esta analogía que te da una moraleja de decir, a ver, cómo está este rollo y cómo la sociedad, o sea, cómo adaptas el actuar del hombre en estas historias, ¿no? Pero sí, bueno, es muy... fíjense lo que nos da el vino. Eso es lo padre. O sea, cómo el vino hasta eso nos hace filosofar. Definitivamente. Pues muy bien, Mari. No somos estudiantes de la Biblia, no somos historiadores. ¿Cómo no? Simplemente... Yo sí. Tú sí, no, es cierto. Yo no, la verdad. Y hoy la verdad es que Edgar nos dio una muy buena, como principio para ponernos a buscar y a investigar más de todos estos personajes tan importantes y que marcaron pauta, ¿no? En el humano o en la historia de la humanidad. Así es. Y por algo se llaman así las botellas. Que el vino le sirva para estudiar la Biblia un poquito. La Biblia y la historia. La historia. Del ser humano. Entonces, bueno, pues Edgar. Terminamos con una curiosidad que ya la habíamos platicado. Cierto. Nos pusimos muy filosóficos. Porque sí, ya terminamos en
¿Cuántos litros? 30 litros. El 30. Pues de ahí 40 botellas. nos vamos a una muchísimo más grande. Impresionante. Que esta es más una curiosidad que otra cosa. Y bueno, es la botella más grande del mundo, que fue producida en China, en la bodega Guanchen. Y tiene ni más ni menos que 1,850 litros. 4.5 metros de altura. Un edificio. 60,000 copas de vino. Yo creo que esa se quedó así como para récord Guinness, ¿no? Y ya. No sé. ¿Quién la va a abrir? Aparte, ¿qué tipo de vino tendrá esa botella? Pues, ¿será la botella? ¿Sí está llena? O sea, ¿sí tiene vino toda la botella? sí. Está, ok. Yo creo que sí se quedó para récord Guinness. ¿Cuánto nos durará? ¿2 semanas? ¿3? Depende a quién invites, pero sí. Ponle un mes. Más o menos. No se crean. No se crean. Claro que como unos 2 meses. Pero bueno. Perfecto, Mari. Pues muchísimas gracias. Edgar, por esta clase de religión también. Estuvo buenísimo. Buenísimo. La verdad es que sí, ya estuvo padre. Nos puso así como que en el tintero temas para investigar un poquito más. Espero les haya gustado. A mí me encantó. A mí también. Y pues sean felices. Tomen Estamos en las redes. Mari López Som. Edgar Pérez Foto. Instagram, Facebook. Como dato, también soy sommelier, ¿eh? Nada más porque mi nombre está como Edgar Pérez Foto, que soy fotógrafo, sí. Ya cámbiale. Foto y som. Y sí, porque... Pero pero es muy buen fotógrafo. Y todo lo demás en Rewind Podcast, ya saben. Sí, búsquenos y platíquenos qué les pareció este programa. Bueno, chau. Gracias. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de liderempresarial.com.